Bienvenidos a El Relator Oscuro, donde cada historia es una herida abierta en la memoria. Aquí las sombras no inventan, recuerdan. Y hoy recordaremos uno de los casos más macabros, enfermizos y psicológicamente devastadores del siglo XX. En el corazón de los Estados Unidos, entre los campos fríos y silenciosos de Wisconsin, vivía un hombre al que todos conocían como un granjero amable, reservado, casi infantil. Pero detrás de esa apariencia inofensiva, Ed Gein estaba gestando un infierno personal que con el tiempo se convertiría en una de las historias más perturbadoras en la historia del crimen moderno. Su vida estuvo marcada por una devoción obsesiva hacia su madre, una mujer autoritaria y fanática religiosa que moldeó su mente con culpa y miedo. Después de su muerte, Gein se hundió en la locura. En la soledad de su granja, empezó a recorrer los cementerios locales, desenterrando cuerpos, estudiando la anatomía humana y transformando la piel y los huesos en objetos cotidianos. No lo hacía por placer ni por dinero, sino por una necesidad emocional imposible de comprender. Cuando la policía finalmente entró en su casa, en noviembre de 1957, el mundo descubrió una pesadilla inimaginable. Muebles hechos de carne humana, máscaras con rostros reales y un cuerpo colgado como si fuera una pieza de caza. La noticia sacudió a todo el país y el nombre de Ed Gein se convirtió en sinónimo de locura, horror y perversión. Este caso inspiró algunas de las películas más icónicas del género: Psicosis, La Masacre de Texas y El Silencio de los Inocentes. Pero detrás del mito cinematográfico existió una historia real, un hombre real y una madre que nunca lo dejó descansar. A continuación, analizaremos cada etapa de su vida, su infancia, su caída en la obsesión, los crímenes, el juicio y el eco eterno que dejó en la cultura popular. No hay ficción, solo hechos, solo oscuridad. Esto es El Relator Oscuro, y este es el caso de Ed Gein, el artesano de la muerte. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en un pequeño pueblo del estado de Wisconsin llamado La Crosse. Era el segundo hijo de George y Augusta Gein, una pareja marcada por la miseria, el fanatismo y la frustración. Desde su nacimiento, el entorno que lo rodeó fue un campo fértil para el miedo, la culpa y la represión. Su madre, Augusta, era una mujer profundamente religiosa, convencida de que el mundo estaba corrompido por el pecado, especialmente por el de las mujeres, a las que consideraba instrumentos del diablo. Su padre, George, era alcohólico, débil y violento, un hombre derrotado que no encontraba refugio ni en la familia ni en la fe. En ese hogar, la infancia de Ed fue una educación en el terror moral. Augusta le leía diariamente pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de castigo, ira y condena eterna. Le enseñó que la carne era sucia, que el deseo era pecado y que el contacto con otras personas, especialmente con mujeres, lo condenaría para siempre. Desde pequeño, Gein fue aislado de los demás niños. Su madre lo mantenía apartado, prohibiéndole tener amigos, y lo obligaba a repetir oraciones que pedían pureza y obediencia. El pequeño Ed se refugió en un mundo interior. Pasaba horas observando los campos desde la ventana de la granja familiar, mientras en su mente se mezclaban los sermones de su madre con fantasías extrañas sobre el castigo y la redención. Los pocos que lo conocieron en su infancia lo describían como un niño tímido, educado y con una mirada que nunca terminaba de enfocar. Cuando Ed cumplió 12 años, la familia se mudó a una granja más aislada, a las afueras del pueblo de Plainfield. Allí, su madre reforzó el aislamiento. La granja se convirtió en un mundo cerrado, sin contacto con el exterior. El padre, consumido por el alcohol, apenas trabajaba. Su hermano mayor, Henry, comenzó a mostrar cierto rechazo hacia la madre y su fanatismo, pero Ed permanecía completamente bajo su dominio. En su mente, Augusta no era solo una madre, era una figura divina, incuestionable, omnipresente.
En 1940, George Gain murió de insuficiencia cardíaca provocada por años de alcoholismo. Para la mayoría de las familias, la muerte del padre representa una pérdida. Para los Gain fue una liberación. Con su partida, el poder de Augusta sobre sus hijos se volvió absoluto. Durante años, los tres sobrevivientes, Augusta, Henry y Ed, vivieron en una rutina sofocante de trabajo y sermones. Henry, cada vez más crítico, comenzó a expresar abiertamente su desagrado hacia su madre y su influencia sobre Ed. Esa tensión alcanzó su punto máximo en 1944, durante un incendio que arrasó parte de los campos de la granja. Ambos hermanos trabajaban juntos intentando controlar las llamas. Al caer la noche, los bomberos llegaron al lugar y hallaron a Ed ileso, con una calma extraña. Cuando le preguntaron por su hermano, señaló una dirección precisa en el bosque y los guió directamente hasta el cadáver. Henry estaba tendido boca abajo, sin signos de quemaduras severas, pero con hematomas en la cabeza. Los investigadores atribuyeron la muerte a un accidente, pero la escena despertó sospechas. No había signos de lucha y Ed no parecía sorprendido. Su testimonio fue incoherente y aún así, el caso fue cerrado. La muerte de Henry consolidó la relación enfermiza entre Ed y Augusta. Ella, debilitada por problemas cardíacos, se convirtió en el centro absoluto de su vida. Él la cuidaba con devoción casi religiosa. Le preparaba la comida, la ayudaba a vestirse y la acompañaba a diario en sus oraciones. Cuando Augusta sufrió un segundo derrame cerebral, Ed se encargó de todo. La veía como una santa y al mismo tiempo como un ser que debía ser protegido incluso de sí misma. En 1945, Augusta murió. Para Ed fue el final del mundo. Los vecinos lo vieron vagar por el pueblo como un fantasma. No lloró, no habló de la pérdida, no mostró rabia ni dolor. Simplemente se apagó. Su madre había sido su voz, su brújula moral, su única conexión con la realidad. Sin ella, Ed Gain quedó suspendido en un vacío emocional del que jamás saldría. Después de su muerte, cerró la habitación de Augusta con llave. Nadie volvió a entrar. Mantendría aquel espacio intacto durante el resto de su vida. El resto de la casa se convirtió en un vertedero de basura, polvo y silencio. Vivía rodeado de periódicos, libros sobre anatomía, recortes de crímenes y fotografías médicas. Pasaba noches enteras leyendo sobre experimentos nazis, canibalismo y prácticas de taxidermia. Era como si intentara aprender a detener la muerte, a invertir el tiempo. Los habitantes de Plainfield lo veían como un hombre raro pero inofensivo. Lo invitaban a reparar cercas, a cuidar niños o a hacer pequeños trabajos. Siempre respondía con una sonrisa tímida y educada. Detrás de esa fachada rural, sin embargo, su mente había empezado a torcerse. Los recuerdos de su madre se mezclaban con imágenes de cuerpos y de carne. La línea entre la devoción y la obsesión se desdibujó. En las noches más frías, Gain comenzó a frecuentar el cementerio local. Al principio solo observaba las tumbas recientes. Luego, según sus propias declaraciones, empezó a cavar. Decía que lo hacía impulsado por una fuerza que no podía resistir. Tomaba partes de los cuerpos y las llevaba a casa. Para él no era profanación, sino reconstrucción. En su mente, la muerte había dejado de ser un límite. Era un camino de regreso hacia su madre. Con el tiempo, Ed Gain se transformó en un hombre invisible, un habitante del margen, atrapado entre el recuerdo y la alucinación. Desde afuera, nadie lo veía cambiar. Pero por dentro, su fe se había convertido en una enfermedad, y dentro de su casa comenzaba a levantarse un altar. Un altar hecho de silencio, soledad y piel humana. Tras la muerte de Augusta, Ed Gain quedó completamente solo. Su casa, situada en las afueras de Plainfield, se convirtió en un refugio para la descomposición y el silencio. Los vecinos lo describían como un hombre amable, algo distraído,
siempre dispuesto a ayudar con reparaciones o a cuidar niños. Nadie imaginaba que detrás de aquella mirada tímida se gestaba una de las mentes más enfermas del siglo XX. La pérdida de su madre no fue para Ed el final del vínculo, sino el inicio de una nueva forma de comunión. En su mente, Augusta seguía presente. La escuchaba hablarle, darle órdenes, regañarlo por sus pensamientos. Esa voz interior se convirtió en su única compañía. Con el paso de los meses, Gain comenzó a leer compulsivamente sobre anatomía humana, taxidermia y crímenes históricos. En sus noches de insomnio, estudiaba técnicas de conservación de piel y extracción de órganos. A veces, compraba revistas médicas o relatos policiales con ilustraciones detalladas de cadáveres. Era su manera de aprender cómo devolverle forma al cuerpo humano o reconstruirlo. En 1947, el aislamiento y la obsesión se transformaron en acción. Gain comenzó a visitar los cementerios cercanos, siempre de noche, bajo la protección de la luna y la niebla. En su camioneta Ford llevaba linternas, una pala y herramientas de corte. Elegía a las mujeres por sus obituarios, solteras de mediana edad, con rasgos físicos similares a los de su madre. Sabía cuándo habían sido enterradas, qué ropa llevaban y cuántos días habían pasado desde la sepultura. Era meticuloso, metódico, casi científico. Al llegar al cementerio abría las tumbas con precisión. Retiraba lo que buscaba, cabezas, piel, torsos, y volvía a sellarlas con tierra húmeda para evitar sospechas. En sus declaraciones posteriores, afirmaría que muchas noches no recordaba cómo llegaba hasta allí, que actuaba en un estado de trance. Solo quería verla otra vez, diría. En su casa, los restos eran sometidos a un proceso de limpieza y secado. Cortaba la piel con bisturís improvisados, la estiraba sobre moldes de madera y la trataba con productos domésticos para conservarla. Con el tiempo, comenzó a confeccionar objetos, máscaras, tapizados, guantes, cinturones, cuencos. Cada pieza era un fragmento de una obsesión, la idea de devolverle forma al cuerpo materno, de revivirlo. Durante años, su rutina se dividió entre los trabajos ocasionales en el pueblo y sus actividades nocturnas. Plainfield era un lugar tranquilo, y la soledad de Ed no despertaba sospechas. Sin embargo, en 1954, esa frontera se rompió. El 8 de diciembre de ese año, Mary Hogan, dueña de un pequeño bar en el pueblo, desapareció. Los vecinos encontraron manchas de sangre y un cartucho de calibre .22, pero no había señales del cuerpo. Durante meses, la policía investigó sin resultados. Algunos recordaban haber escuchado a Ed decir en tono de broma: «Mary no se fue, está en mi granja». Nadie lo tomó en serio. 3 años más tarde, el 16 de noviembre de 1957, la historia se repitió. Bernice Warden, propietaria de una ferretería local, fue vista por última vez atendiendo su tienda. Su hijo, que era ayudante del sheriff, descubrió al día siguiente que el local estaba vacío. En el suelo había una gran mancha de sangre y el último recibo de venta tenía un nombre: Ed Gain. La policía se dirigió de inmediato a la granja. Lo que encontraron superó cualquier posibilidad de comprensión. Dentro del granero, colgando boca abajo, estaba el cuerpo de Bernice. Estaba abierto desde el pecho hasta el abdomen, vacío por dentro, sin cabeza. El corte era limpio, ejecutado con una precisión quirúrgica. Los agentes avanzaron hacia la casa y el horror se multiplicó. En la cocina, encontraron cráneos usados como cuencos, lámparas cubiertas con piel humana, una caja con narices, una cortina hecha con tiras de carne y un traje confeccionado con piel femenina completa, con pechos y genitales cosidos. Había fotografías médicas, restos dispersos y objetos imposibles de describir sin perder la razón. Las paredes estaban cubiertas de polvo, periódicos y basura, pero en una habitación, la de Augusta, todo estaba intacto. El lecho, las cortinas y los muebles se mantenían limpios, como si la difunta siguiera allí. Gain había sellado ese espacio con clavos y tablas. Era su santuario.
Durante el interrogatorio, Ed no negó nada. Hablaba con calma, como si relatara una rutina. Dijo que la mayoría de los restos provenían de tumbas y que solo había asesinado a 2 personas, Mary Hogan y Bernice Worden. No mostró arrepentimiento, tampoco orgullo, solo frialdad. Los investigadores notaron algo inquietante en su tono. No hablaba de los cuerpos como objetos, sino como presencias. Decía que las escuchaba, que le hablaban, que lo consolaban. Explicó que el traje de piel le permitía ser su madre por unos momentos, y que cuando se lo ponía, podía sentirla viva otra vez. Para los médicos forenses, la escena era indescriptible. Algunos abandonaron la profesión tras examinar la casa. Uno de los agentes sufrió una crisis nerviosa. Otro, incapaz de soportar lo que vio, se retiró del cuerpo policial. En el pequeño pueblo de Plainfield, el impacto fue devastador. Durante días las iglesias se llenaron, las mujeres cerraban las puertas al caer la noche y los niños eran mantenidos dentro de casa. Nadie podía entender cómo aquel hombre solitario, el mismo que había cuidado niños y reparado techos, era capaz de semejante monstruosidad. El descubrimiento de la granja de Ed Gein marcó el inicio de una nueva era en la criminología. Por primera vez, los expertos se enfrentaban a un asesino cuyo motivo no era el placer, el dinero o la venganza, sino una necesidad emocional profundamente distorsionada. Ed no mataba para destruir, sino para reconstruir, para reemplazar la ausencia, para que su madre de alguna manera nunca se fuera. Y en ese intento enfermizo por desafiar la muerte, se convirtió en el símbolo de algo aún más oscuro. El hombre que, incapaz de aceptar la pérdida, decidió fabricar su propio infierno. La mañana del 17 de noviembre de 1957 amaneció gris en Plainfield, Wisconsin. El aire era denso, casi inmóvil. La nieve cubría los campos y el silencio rural habitual parecía más pesado que nunca. A primera hora, un grupo de agentes del sheriff del condado de Waushara se dirigió a la granja de Ed Gein, siguiendo una pista que, en cualquier otro caso, habría parecido insignificante: un recibo de venta con su nombre. No sabían que en cuestión de minutos entrarían en una de las escenas más horrendas en la historia criminal moderna. Al abrir la puerta del granero, el olor los golpeó como una pared invisible, un hedor que mezclaba óxido, sangre y putrefacción. En la penumbra, la linterna del primer agente reveló lo imposible: un cuerpo humano colgado boca abajo, con los tobillos atados a una viga. Estaba abierto desde el pecho hasta el abdomen, vacío por dentro. El cuerpo pertenecía a Bernice Worden, la mujer desaparecida el día anterior. El corte era limpio, ejecutado con la precisión de un cazador experimentado. El sheriff Art Schley quedó paralizado. Había visto muertos, había visto violencia, pero aquello era distinto. Dijo más tarde que lo que vio en esa granja no parecía obra de un hombre, sino de algo que había olvidado serlo. El equipo avanzó hacia la casa principal. Lo que encontraron dentro fue un catálogo del horror. Cráneos transformados en cuencos, lámparas cubiertas con piel humana, una caja con narices, cinturones hechos de pezones y una máscara con labios pintados. En la cocina, un corazón humano descansaba dentro de una sartén. En el dormitorio, una colección de cabezas momificadas colgaba de las paredes. En el suelo, los investigadores tropezaban con restos óseos, tiras de cuero curtido y herramientas improvisadas de disección. Cada objeto, cada superficie, contaba una historia de devoción y locura. La casa no era un simple escenario del crimen, era un santuario, un templo de la muerte donde Ed Gein había intentado dominar lo único que jamás pudo aceptar: la pérdida. La habitación de Augusta, en cambio, permanecía intacta. Sellada con tablas, cubierta de polvo pero ordenada, era el único espacio que conservaba una apariencia humana. La cama perfectamente hecha, los retratos en las paredes, las cortinas cerradas. Era el centro espiritual de la casa, el altar al que Gein dedicó cada uno de sus actos. La noticia se propagó con una velocidad
que superó cualquier precedente. En cuestión de horas, Plainfield se convirtió en epicentro del horror. Decenas de periodistas llegaron desde todo el país. Las cámaras de televisión comenzaron a registrar el movimiento de los agentes, los vecinos, los curiosos. La policía intentó mantener a la multitud alejada, pero el morbo era más fuerte. Algunos se acercaban solo para mirar el humo que salía de la chimenea, como si esperaran ver el alma del crimen elevarse desde ese lugar. Mientras tanto, Ed Gein permanecía detenido en la comisaría, tranquilo, casi indiferente. No opuso resistencia al arresto. Durante el interrogatorio, habló con una calma desconcertante. Dijo que había ido a la ferretería de Bernice Worden a comprar anticongelante, que no recordaba bien lo que había pasado después, y que, cuando volvió en sí, el cuerpo estaba en su granero. Los agentes comenzaron a interrogarlo sobre los objetos encontrados en la casa. Gein los escuchaba con atención, asentía y respondía con frases cortas, siempre en tono suave. Cuando le preguntaron por las máscaras hechas de piel humana, dijo que las usaba para sentirse más cerca de su madre. Cuando mencionaron los cuerpos desenterrados, respondió: no todos estaban muertos de verdad, algunos solo dormían. Las confesiones se extendieron durante horas. Los psicólogos forenses quedaron perplejos. Gein describía sus crímenes sin emoción, sin culpa. No era un mentiroso ni un fanático consciente. Era un hombre que había perdido por completo la noción de realidad. Su mundo estaba dividido entre el cuerpo y el espíritu, entre la fe y el deseo. Su psiquis había reemplazado la lógica por el ritual. La policía siguió excavando el terreno y encontró restos humanos enterrados en diferentes zonas de la propiedad. Algunos estaban incompletos, otros pertenecían a cadáveres robados del cementerio local. Al menos 15 tumbas habían sido violadas. La mayoría de las víctimas eran mujeres que coincidían en edad y complexión con Augusta Gein. La prensa bautizó el caso como el carnicero de Plainfield. Las redacciones competían por obtener los detalles más escabrosos. Algunos periódicos publicaban fotos del exterior de la casa junto a dibujos de lo que se decía que había dentro. La línea entre el periodismo y la explotación del horror se desdibujó. La población de Plainfield, antes tranquila, entró en pánico. Las iglesias llenas, las calles vacías. Las mujeres dormían con las puertas cerradas con llave. Los hombres vigilaban armados. Los niños no salían de casa. La comunidad entera quedó marcada por el descubrimiento. El sheriff Schley sufrió un colapso nervioso. Días después del arresto, durante uno de los interrogatorios, perdió el control y golpeó a Gein repetidamente. El detenido quedó inconsciente. El incidente se registró en los archivos oficiales y más tarde sería utilizado por la defensa para alegar coerción. Schley nunca volvió a trabajar. Murió poco después de un infarto, según su familia, atormentado por las imágenes de aquella casa. Con el tiempo, la granja de Gein fue sellada y puesta bajo custodia judicial. En marzo de 1958 debía ser subastada. Pero en la noche del 20 de marzo, un incendio destruyó la propiedad por completo. Las llamas consumieron los muros, el techo, las pruebas y los recuerdos. Nadie fue arrestado. Los vecinos observaron el fuego desde la carretera, en silencio. Algunos rezaban, otros aplaudían. Cuando Gein fue informado del incendio, sonrió y dijo: «Mejor así». El incendio no apagó el eco. La historia de Ed Gein se había convertido en una herida abierta en la mente colectiva de los Estados Unidos. Por primera vez, la nación descubría que el horror no necesitaba monstruos imaginarios ni asesinos múltiples. Bastaba con un hombre común, con una casa en medio del campo y un amor imposible por una madre muerta. Gein fue trasladado al Hospital Estatal de Waupun para evaluación psiquiátrica. Los doctores que lo examinaron lo describieron como un sujeto dócil, educado y completamente desconectado de la realidad. Diagnosticaron esquizofrenia paranoide, trastorno delirante y fetichismo necrofílico. No mostraba agresividad. Solo hablaba de su madre, de la granja y de los ángeles que lo visitaban por las noches.
A partir de entonces, Ed Gein dejó de ser un hombre. Se convirtió en un símbolo. El símbolo del miedo rural, del monstruo doméstico, del vecino silencioso que oculta el abismo detrás de una sonrisa cortés. El descubrimiento de la granja no solo reveló un crimen, reveló una verdad incómoda, que el horror no siempre llega desde fuera. A veces, crece entre nosotros disfrazado de normalidad. El juicio de Edward Theodore Gein comenzó oficialmente en enero de 1958, pero no fue un juicio común. No había odio ni deseo de venganza en la sala, solo incredulidad. Los periodistas, psicólogos y curiosos llenaron cada banco, intentando descifrar cómo un hombre tan simple, tan insignificante a los ojos del pueblo, pudo crear una obra tan elaborada de horror y locura. Ed entró al tribunal con las manos esposadas, el cabello peinado y una expresión neutra. No parecía nervioso ni alterado. Miraba al frente con esa mirada vacía que desconcertaba a todos. Cuando el juez le preguntó si comprendía los cargos que se le imputaban, asesinato, profanación de cadáveres y robo de tumbas, él respondió con voz tranquila: «Sí, señor». Durante las audiencias, los psiquiatras describieron a Ed como un enfermo mental crónico, atrapado en un mundo alterno donde los límites entre la vida y la muerte no existían. Su devoción hacia su madre se había convertido en un sistema de creencias propio, una religión personal en la que el cuerpo humano era una herramienta para redimir la pérdida. Los expertos mencionaron términos como esquizofrenia paranoide, fetichismo necrofílico y trastorno delirante crónico. En palabras más simples, Ed Gein había reemplazado la realidad por el mito de su madre. El juez lo declaró incompetente para ser juzgado y lo envió al Central State Hospital de Waupun, una institución psiquiátrica de máxima seguridad. Allí permanecería durante más de una década bajo observación constante. En el hospital, Ed sorprendió a todos. Era un interno tranquilo, obediente e incluso educado. Participaba en las tareas de limpieza, ayudaba en la cocina y pasaba horas resolviendo crucigramas. Rara vez hablaba de su pasado. Cuando algún médico o periodista intentaba preguntarle sobre los crímenes, desviaba la conversación con frases cortas: «Eso fue hace mucho tiempo», o «Ya no soy ese hombre». En 1968, los médicos consideraron que su condición era lo suficientemente estable como para enfrentar juicio. El proceso fue breve. Gein se declaró culpable por demencia del asesinato de Bernice Worden y fue devuelto a un nuevo hospital, el Mendota Mental Health Institute, en Madison. Allí pasaría los siguientes 16 años de su vida. Mientras tanto, afuera, el mito crecía. Los medios de comunicación y el cine descubrieron en Ed Gein un símbolo del horror contemporáneo. En 1960, Alfred Hitchcock estrenó Psicosis, inspirada en su historia. El personaje de Norman Bates, un joven dominado por el fantasma de su madre, era una representación estilizada del asesino de Plainfield. Años más tarde, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes reinterpretarían su figura desde otros ángulos: el del monstruo rural, el del asesino refinado, el del coleccionista de piel. Gein se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para la cultura del miedo. Por primera vez, el cine mostraba al asesino no como un demonio sobrenatural, sino como un hombre común, y eso fue lo verdaderamente perturbador. El horror ya no vivía en los castillos góticos, ni en los cementerios lejanos, sino en la casa del vecino, en el campo, bajo una sonrisa educada. El impacto de su caso trascendió el entretenimiento. En la criminología moderna, Ed Gein se convirtió en objeto de estudio. Su historia ayudó a definir el perfil psicológico del asesino compulsivo, aquel que mata impulsado por traumas, represión sexual y fijaciones simbólicas. Los especialistas comenzaron a hablar de la simbiosis materna como detonante de conductas psicopáticas. En las universidades, su nombre aparecía en manuales de psiquiatría y antropología criminal.
pero mientras el mundo lo analizaba, Ed Gein envejecía en silencio. En el hospital de Mendota pasaba los días cuidando plantas, leyendo cómics y observando por la ventana. Los informes médicos describen a un hombre apacible, sin episodios de violencia ni agresividad. En sus últimos años, sufría de problemas respiratorios, consecuencia de una vida de trabajo en el frío y de las condiciones del encierro. El 26 de julio de 1984, Ed Gein murió a los 77 años, víctima de un cáncer pulmonar. No hubo funeral público. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield, el mismo donde había profanado las tumbas de sus víctimas. Su lápida fue robada varias veces por coleccionistas de curiosidades. Hoy su tumba es anónima, una parcela sin nombre, cubierta por hierba. Pero su historia no fue enterrada. Cada vez que el cine o la literatura buscan la raíz del horror moderno, su sombra vuelve a aparecer. Ed Gein representa la delgada línea entre la devoción y la locura, entre la fe y la obsesión. Fue el asesino que cambió la manera en que el mundo entiende la maldad humana. A diferencia de otros criminales, Gein no mató por placer, ni por venganza, ni por dinero. Mató por amor, un amor que se transformó en enfermedad, una devoción que terminó devorando su mente. Y quizá por eso, su historia sigue resultando más aterradora que cualquier ficción. Hoy, la granja ya no existe. Las cenizas se dispersaron hace décadas, pero los visitantes siguen llegando a Plainfield, buscando un lugar que ya no está. Lo único que queda es el viento helado que atraviesa los campos y el silencio que parece repetir su nombre. En ese silencio, la historia de Ed Gein sigue respirando y recuerda al mundo que el horror más profundo no necesita monstruos sobrenaturales, solo necesita amor y soledad. Esto fue El Relator Oscuro, y esta fue la mente de Ed Gein, el artesano de la muerte.